eh, iniciar nuestra clase del día de hoy de la materia juegos gerenciales. Bienvenidos todos. Esta es la sesión 8 de la semana 9 de esta materia. Bienvenidos sean todos a la clase. Los temas que vamos a tratar hoy vamos a continuar con el tema de ética y responsabilidad social. Vamos a ver los ámbitos de la responsabilidad social, las normas técnicas que hay con respecto a este tema, la implementación de acciones y el desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial, los problemas ambientales, las políticas y las normas ambientales y la situación ambiental en Colombia. Vamos a verla, son los temas que tenemos para hoy. Es importante que trabajemos estos temas. Entonces, perdón. La semana pasada vimos todo el tema de lo que tenía que ver con reingeniería de procesos y hablamos de que era rediseñar de manera radical todos los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas y obtener mejor productividad, mejores ciclos de calidad, y que se hacía un cambio extremo. Hicimos la diferencia con la gestión por procesos y cómo la gestión por procesos era paso a paso y se corría un riesgo más alto cuando se hacía reingeniería. Y también hablamos algo de la responsabilidad social y pues que una organización ética debe considerar su entorno no solo como una fuente de ventajas o clientes, sino como algo a conservar y mejorar que le permite crecer, ganar dinero y prosperar. Entonces, esto fue lo que vimos a grandes rasgos la clase pasada. Vimos algunos temas que seguramente hoy van a aparecer nuevamente, pero como que la responsabilidad social no es filantropía, no es caridad, tampoco es obligatoria, es voluntaria, pero también vimos que tenía que ver con la corresponsabilidad, es decir, todos somos responsables de una manera u otra de lo que está pasando con el ambiente, con las diferencias sociales, con la distribución de la riqueza, es decir, con muchas cosas que están sucediendo en el planeta. Todos tenemos que haber algo, o sea, no podemos decir, a mí eso no me corresponde, eso es un tema del Estado, no es cierto. Entonces, también vimos esto la semana pasada y vimos que eran los ámbitos en los que se trabajaba todo el tema de responsabilidad social y era, por ejemplo, la parte de los derechos humanos, que era proteger pues todos los derechos humanos. Nosotros sabemos que tenemos la Constitución, que hay unos derechos humanos que debemos trabajar por ellos a fin de que no se violen, no se sigan violando y ojalá no se violen nunca, porque eso es lo que va inherente a los seres humanos, los derechos que nos hacen, mm, que nos diferencia de los animales, por ejemplo. En las normas laborales, pues vimos que tenemos derecho a la libre, a la libre asociación, a la negociación colectiva, que se elimina el trabajo forzado, el trabajo infantil y se acaben las prácticas de empleo, de discriminatorias en el empleo, es decir, donde se haga proyectos y prácticas de inclusión. Todo esto debe quedar abolido, toda la discriminación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, y hay derecho a las marchas, a la negociación, o sea, eso no es un favor, eso está contemplado en la Constitución, así que en un contrato de trabajo no podemos prohibir algo que la Constitución está regulando. Y también se hablaba del derecho al medio ambiente y pues es protegerlo y todos somos ahí culpables y responsables de lo que pasa con el medio ambiente. Es la responsabilidad ambiental, entonces reducir los consumos de residuos, el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, pues es también apersonarnos todos de esa información, conocerla, interiorizarla y manejarla y no solamente ser un agente pasivo de lo que está sucediendo con el medio ambiente. Todos tenemos igual de responsabilidad. Y en la lucha contra la corrupción, pues hemos hablado de conductas éticas, del manual de ética de las empresas, de cómo debemos tener cero tolerancia con las faltas éticas, o sea, y cero tolerancia es cero, o sea, nada. Hoy, por ejemplo, no, escuché en la radio que una agente de la policía
había tomado, robado, o sea, eso fue lo que dijeron, no me consta, no sé si fue cierto o no, robó algo como algo de maquillaje, como una crema de las manos, algo así, de una tienda y por eso fue destituida. Entonces, están obviamente alegando pues que fue una sanción muy dura. Bueno, yo aquí no voy a entrar a discutir si fue muy dura o muy blanda la sanción. Yo con lo que sí estoy de acuerdo es con que debe haber cero tolerancia a las faltas éticas en cualquier ámbito social, militar, etcétera. Ya que la sanción haya sido dura o no dura, o que se pueda llevar a cabo, que no se pueda, bueno, ya ese es otro tema, pero cero tolerancia, porque todo lo que está pasando es porque por años y años hemos tolerado y acostumbramos a convivir con la corrupción. Entonces el policía de tránsito para y pregunta cuánto le van a dar por no hacer la falta. O sea, todo eso es corrupción, todo eso son niveles de corrupción muy pequeños, muy grandes, pero son niveles de corrupción. Eh, es importante por qué razones hay que hacer responsabilidad social. Y esto tiene que ver mucho con que la responsabilidad social, cuando vimos teoría de juegos en esta misma materia, hablamos de los juegos de suma cero y los juegos donde todo el mundo ganaba. En los juegos de suma cero era que alguien perdía y si alguien perdía pues ya el juego era de suma cero, pero había juegos de suma positiva donde todos ganaban. ¿Se acuerda del equilibrio de Nash, del principio de Pareto? Entonces, acá en la responsabilidad social también opera la teoría de juegos en la medida en que no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva, donde todos ganamos cuando las organizaciones hacen responsabilidad social empresarial. ¿Y por qué es que se debe hacer? O sea, ¿qué cosas presionan para que se haga responsabilidad social? Pues uno de los factores que presionan es la presión que hace la sociedad civil. Entonces, eso es importante y la sociedad hoy está informada, los ciudadanos están informados, saben qué actividad desarrolla cada empresa, pero también saben qué nivel de responsabilidad social está manejando. Ya para nadie es un secreto, la información está fluyendo hoy todo el tiempo, así que para nadie es un secreto esto que está pasando. Y las empresas y la sociedad lo que hacen es exigir que se cumpla la responsabilidad social, que la empresa de alguna manera resarza el daño que está causando, llámese al ambiente, a la comunidad, a algún tipo de factor que esté ocasionando, debe de alguna manera resarcir ese daño y no pueden quedarse, como dijo el señor Freeman hace muchos años, que dijo, no, eso no es asunto nuestro, las empresas fueron creadas para generar dividendos y ganancias y eso le compete al Estado. No es cierto. Hay un grado de responsabilidad y de corresponsabilidad donde todos estamos inmersos en ese tema. O sea, no podemos hacernos los locos, digámoslo así coloquialmente, con el tema de responsabilidad social. Tenemos que saber que de alguna manera estamos afectando y de alguna manera tenemos que curar el daño hecho. Otro grupo social que hace presión son los mercados como tal y se habla de consumidores más organizados que exigen productos de calidad, información completa y honesta. Entonces, estos consumidores, ya lo hemos hablado en otras clases, gente informada, preparada, que va con la mente muy clara acerca de qué producto quiere comprar, qué condiciones, qué especificaciones debe tener ese producto, a dónde lo debe llevar, o sea, todo lo saben. Ese consumidor más organizado, más informado, es uno de los que hace también presión para que se haga responsabilidad social. O sea, ya la empresa no es un ente allá solo que nadie lo manda ni nadie lo gobierna, sino está la sociedad civil por un lado, están los consumidores por otro, está el gobierno y está el entorno haciéndole presión acerca de que debe hacer responsabilidad social. ¿Y cómo interviene el gobierno y el poder político? Pues haciéndole aclarar que la responsabilidad social no es un derecho. ¿Y por qué no es un derecho? Porque tampoco es un deber cumplirla. O sea, no es que los ciudadanos tenemos derecho a que las empresas hagan responsabilidad social, porque las empresas no están obligadas, porque no hay una coacción gubernamental. Es decir,
No hay nada que los obligue a hacer responsabilidad social. Es solamente si ellos lo requieren. Mm, Está requiriendo control remoto. Dylan Ruiz, ¿por qué estás requiriendo que te demos control? Bueno, acá te dije que no. Entonces, es importante que como el gobierno no ha regulado esta parte, pues no existe un deber por parte de las empresas, asimismo no existe un derecho por parte de los ciudadanos a que nos hagan responsabilidad social. Pero tampoco es filantropía, o sea, tampoco es regalar cositas y hacer donaciones de caridad y esto. Eso tampoco es responsabilidad social. Es voluntaria. Eso está claro, lo vimos la clase pasada y lo seguimos viendo. No hay normas específicas que obliguen a las empresas a hacerlo. Es una cuestión de ética. Entonces, a nadie se obliga a asumirla, se promueve, sensibiliza a trabajar sin obligar a nadie. Entonces, es importante esta parte. Y el entorno, pues el entorno es un entorno cambiante. Hablamos al principio, por allá de la materia, de que trabajábamos y administrábamos en entornos de incertidumbre. Por incertidumbre continúa, porque mientras el mundo esté globalizado, habrá incertidumbre. Si fuera un mundo sin globalizar, si solo tuviéramos que vernos con nuestros eh, internos acá, con la gente, el mercado interno y todo, pues el nivel de incertidumbre sería más bien bajo. Pero al estar en un mundo globalizado y manejamos un altísimo nivel de incertidumbre todo el tiempo, y es un entorno que cambia, pero que exige que haya responsabilidad social. ¿Y qué hace, qué exige para las empresas? Que la empresa conozca sus valores, su misión, su visión, y si no va a terminar perdida en este convulsionado mundo, porque al no conocerse a sí misma, pues no sabría cómo desarrollar un proyecto o proyectos o establecer filosofías de responsabilidad social al interior de las organizaciones. Entonces, vamos a ver qué modelos de responsabilidad social, tanto nacional como internacionalmente, existen y cómo aplican esta parte. Entonces, cómo aplican la implementación en las empresas. Entonces, existe la norma SA 8000 que tiene que traduce Social Accountability International, es el SEI o SAI. Esta está basada pues en otras normas que ya existentes, pero también tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces está basado en esta parte y con la Convención Internacional de Derechos del Niño de la ONU y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué factores se está tocando? Normas laborales, normas de protección infantil, normas de protección de derechos humanos. Entonces, eso básicamente cubre la norma SA 8000 y tiene algunas características como por ejemplo que es una norma internacional que define los requisitos acerca de prácticas de empleo sociales, de fabricantes, de proveedores, eh, que es aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico para todo tipo de sector de actividad. O sea, no hay alguien que diga, no, a mí no me aplica, yo no me puedo certificar con esa norma. Esa norma es con la que se pueden certificar muchas empresas en responsabilidad social, basado en que tiene un nivel muy amplio de cobertura. Es uniforme y auditable por terceras partes perfectamente. Eh, Está sujeta a revisiones periódicas. La última revisión fue en 2014. Es elaborada por las partes interesadas, por empresas, por ONG, por los sindicatos, que son los que cuidan un poco de los derechos laborales. Y está, pues como ya les dije, el trabajo infantil, el trabajo forzado, la salud, la seguridad, la libertad de asociación, la negociación colectiva, la discriminación, las prácticas disciplinarias, las horas de trabajo, compensaciones y sistemas de gestión. Es decir, cubre muchísimo del ámbito laboral y cubre mucho también toda la parte de los derechos humanos que ya habíamos mencionado antes. Está también la norma AA 1000, que esa es de
del Instituto de Accountability significa como rendir cuentas, entonces de la Asociación de Rendición de Cuentas Ética y Social. Y la última versión salió en 2018 y está elaborada para proveer a las organizaciones de cualquier sector, tamaño y región los estándares que mejoran la sostenibilidad. Y la semana pasada hablamos de qué era producir bajo estándares de sostenibilidad, qué era producir bajo estándares de desarrollo sostenible. Lo hablamos también y nos quedó claro. ¿Qué características tiene esta norma? Que cubre todos los resultados de la organización, sea lo económico, social, ambiental, todo lo que tiene que ver con desempeño sostenible. Entonces hablamos de que no se puede hacer empresa acabando con todos los recursos, que no se puede como ir a devorar todo. Y hay un concepto de hace muchos años que al principio del siglo pasado que aparecieron las teorías económicas y aparecieron las teorías administrativas con el señor Frederick Taylor, Elton Mayo, Fayol. eh, Ellos hablaron del hombre economicus. El homo económicos del que ellos hablaron era una persona que estaba destinada a producir y a producir y a enriquecerse y a enriquecerse y a enriquecerse y nada más que enriquecerse. Y entonces, hoy en día, este homo económicos ya no existe y menos mal para bien de la humanidad, porque era como no importaba qué recursos tocaba dañar, y no lo consideraban un daño además. Cómo se afectaba a las personas tampoco se consideraba que se estuviera afectando a nadie siempre y cuando se generaran utilidades para las organizaciones. Y entonces este concepto pues ya está mandado a recoger y hoy en día se habla del homo reciprocus, creo, reciprocans. Y el Homo Reciprocans hoy en día lo que dice es, estamos dispuestos a trabajar de manera recíproca, es decir, compartiendo, siendo solidarios, verificando que el otro también se encuentre bien, etcétera. Esta es otra manera de hacer política social y económica en el planeta hoy en día. Entonces, eso son de algunas de las cosas del desarrollo sostenible de hoy en día. Mm, y también examina cómo una organización conoce, comprende e integra los grupos de interés. Recuerdan que hablamos la semana pasada de los grupos de interés que eran los stakeholders, que eran los contratistas, los proveedores, clientes, empleados, accionistas, competencia. O sea, eran todos los grupos que estaban ahí en el entorno esperando que la empresa reaccionara de una u otra forma y a quienes había que satisfacer sus necesidades y se satisfían de manera diferente para cada grupo de stakeholders. Entonces, esta norma lo que busca es hacer que la empresa conozca y comprenda e integre a todos los stakeholders que tiene a su alrededor. También esta norma se centra en la manera especial en las partes interesadas y en la precisión de información que provee, así como en políticas de organización y cumplimiento de las regulaciones obligatorias. Es decir, que se cumpla todas las normas, que no se falte a la ética y para el bien y la satisfacción tanto de clientes como de empleados y establece criterios para el aseguramiento de las declaraciones públicas de forma que se fomente credibilidad y de los reportes de sostenibilidad, es decir, que casi que se audita todos los reportes que salen de la empresa con respecto a la sostenibilidad, que se haga seguimiento permanente de todo eso. Y también viene la norma ISO 26000 de la que hablamos, pero la norma ISO 26000 me gusta porque habla de responsabilidad social y no dice responsabilidad social empresarial, dice responsabilidad social. Es decir, que al no haberle puesto el término de empresarial, lo que hizo fue que la norma tuviera cobertura para toda la humanidad. Es decir, todos los seres humanos estamos involucrados en el cumplimiento de esa norma y no significa que nos tengamos que certificar nada de eso, es que tenemos que desarrollar nuestra corresponsabilidad con la responsabilidad social. Entonces, esa pues es la última versión, la revisaron en el 2010
Entonces, pues trae directrices en materias de responsabilidad social y anima y fomenta la implementación de mejores prácticas de responsabilidad social a nivel internacional. Hay otras normas como la SG 21, que está desarrollada por Forética y Asociación de Empresas Profesionales de España. La última versión se desarrolló en 2017 y nace de la demanda por parte de empresas para contar con herramientas que permitan asegurar un lineamiento entre la gestión y los valores de cada organización. Entonces, ¿cómo yo establezco unos valores como parte de mi gestión estratégica y cómo al desarrollar toda mi gestión, todo mi objeto social, puede ser que no cumplo con esos valores, puede ser que no me adhiero a esos valores, sino yo estoy desarrollando mi gestión y me importa producir dinero, no importa que aquí en la letra muerta diga que entre mis valores está la solidaridad, la responsabilidad social, etcétera, etcétera, pero el cuidado del ambiente, pero yo voy, talo árboles, mato animales en especies de vía de extinción, contamino aguas, pero aquí dice que tengo que voy a hacer sostenibilidad ambiental. Entonces esa norma lo que hace es buscar que efectivamente lo que dicen los valores de la organización se cumplan cuando se desarrolla la gestión de la empresa como tal. O sea, que no sea que la gestión va por un lado y la teoría de la planeación estratégica va por otro lado. Entonces, implanta en las organizaciones gestión ética y socialmente responsable. Entonces, aquí se habla de la ética y como ustedes han visto, todas estas clases hemos hablado de la ética, un valor bastante carente en nuestra época y sobre todo en las instancias gubernamentales. La norma UNE 165010 está desarrollada por la Asociación Española de Normalización y la última versión fue en 2009 y lo que hace es demostrar interés por las organizaciones y dar respuesta a la demanda social y se genera basado en los impactos que generan las actividades en la sociedad y en el medio ambiente y los comportamientos éticos, otra vez vuelve el tema, sociales, laborales y ambientales y de respeto por los derechos humanos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todas las normas hablan casi de lo mismo, de respetar toda la parte ética, social, laboral y ambiental y de los derechos humanos. O sea, ese es como el común denominador que existe en todas las normas de responsabilidad social, tanto nacional como internacional. Y hay una que fue desarrollada por FENALCO Colombia y la última versión pues salió en el 2007 y busca pues incentivar prácticas de responsabilidad social y es un reconocimiento a los empresarios, comerciantes e instituciones por el compromiso social, es una invitación a invertir continuamente en programas sociales. O sea, como lo dijimos, como no hay una norma que obligue, lo que se hace es exhortar, invitar, crear el deseo de que las empresas lo hagan. ¿Y cómo hacen estos procesos? Pues mediante proyectos que liderados por los empresarios en otras entidades, como en comunidades, en buenas prácticas laborales, en ambiente y ambientales, entre otras. Mm, se examina a partir de 8 áreas, que es también otra vez vuelve y juega medio ambiente, comunidad, sociedad, clientes, consumidores, gobierno corporativo, Estado, empleados, proveedores y competencia. Entonces, esa es la que hay a nivel nacional, importantísima. Entonces, en este tema vamos a ver ahora la implementación de acciones de desarrollo sostenible y responsabilidad social. El desarrollo sostenible, lo aclaramos la clase pasada, es trabajar, elaborar toda la parte de gestión administrativa, es decir, del desarrollo de empresas de manera responsable, haciendo uso de los recursos que nos corresponden y respetando los recursos de las próximas generaciones. Es decir, y lo hablamos al final de la clase, dijimos que no era haciendo capitalismo salvaje. O sea, estamos de acuerdo con el capitalismo existe para generar calidad de vida, desarrollo en los países, generar riqueza y crecimiento, pero a lo que no podemos permitir es que se haga capitalismo salvaje. Es decir, que
el fin justifique los medios. Eso no lo podemos hacer. Entonces, con FECámaras en Colombia y con el apoyo del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrolló una herramienta de ayuda al empresario, al pequeño empresario, para las iniciativas de responsabilidad social. Y entonces este modelo tiene varias fases y comprende pues la planeación, la implementación, la verificación, el aseguramiento, la línea de base y otra vez vuelve e inicia. Como es un proceso de gestión integrada de gestión, tiene los mismos pasos de todo proceso integrado de gestión: planeación, implementación, verificación, aseguramiento y líneas de base. Esto, como les digo, fue desarrollado por Confecámaras en Colombia hace un tiempo. Para implementar las acciones de desarrollo sostenible y responsabilidad social, pues hay una línea de base que debe mirar pues la verificación de mínimos legales. Entonces verificar que las empresas cumplan con la legislación nacional e internacional en materia económica, social y medioambiental, es decir, que si están contaminando, pues por ejemplo, tengan alguna práctica para descontaminar o ayuden en los procesos que el Estado tiene, que cumplen con las normas económicas, es decir, respetan la libre competencia, son éticas en la producción de sus productos, etcétera. La evaluación de las prácticas de responsabilidad social, pues el conocimiento del Estado en los ámbitos de responsabilidad social de la empresa. La capacitación, entonces se sensibiliza a la organización sobre la importancia de la responsabilidad social y sobre las ventajas y beneficios que este modelo tiene. La gestión de grupos de interés, ya sabemos quiénes son los grupos de interés, entonces priorizar y conocer cuáles son sus grupos de interés. Y en eso de los grupos de interés hay una cosa interesante, y es que los grupos de interés son fluctuantes. Entonces, no es el mismo cliente, el mismo grupo de clientes que yo tenía hace 5 años, es el mismo de hoy. No por el tema de migraciones, por el tema de cambios de la vida útil de las personas, por el tema de nuevas generaciones, etcétera. Esos grupos de interés son fluctuantes, y lo mismo sucede con los proveedores, con la competencia, con los clientes, con los empleados internos. Todo el tiempo esos grupos van cambiando. Así que yo necesito conocerlos, priorizarlos, saber, conocer sus expectativas y cómo establezco estrategias para relacionarme con ellos de la mejor manera. Pero tengo que tener en claro que son fluctuantes, que todo el tiempo están cambiando. Y en la gestión de riesgos, pues identificación de los riesgos de acuerdo al ámbito, descripción de los mismos, las causas y efectos que puedan tener, las comunicaciones internas y externas, pues qué herramientas usan, con qué periodicidad, con qué cobertura, con qué canales, barreras, qué dificultades tienen con las comunicaciones. Todo esto se puede gestionar desde la responsabilidad social. Los indicadores de responsabilidad social es revisar si la empresa cuenta con información para diligenciar esos indicadores, y para medir los costos y las plantillas de sistematización, pues qué tan sistematizada está la empresa y cuáles son las fases de ese proceso de sistematización. En la parte de planeación de la responsabilidad social, pues es importante, por ejemplo, evaluar las prácticas y es establecer los niveles en los que se encuentra cada una de las prácticas de la responsabilidad social, es decir, saber en qué nivel está en qué nivel de desarrollo está cada parte del proceso, capacitar sobre la importancia de qué instrumentos vamos a utilizar, en qué fases de la planeación vamos a estar comprometidos. Gestionar los grupos de interés, pues también ya sabemos que debemos hacerlo. Declarar unas políticas y unos objetivos, también muy importante, y entonces establecemos alineados toda la política hacia los principios de misión y visión de la organización. Entonces vuelve y juega, yo no puedo establecer mi misión y mi visión, pero generar por fuera o por otro lado una gestión
que no tengan que ver con la misión y la visión, porque estoy siendo, primero, incoherente y segundo, pues no voy para ninguna parte porque hacia donde apunté que iba, no me fui. Es como si tuviera un plan de ir a pasear al norte y cogiera para el sur, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Revisar toda la gestión de riesgos y hacer matrices de riesgos, comunicaciones internas y externas, pues definir los mensajes, los canales que se van a usar, los mecanismos de retroalimentación, toda esta parte es importante usarla. Los indicadores de responsabilidad social es obviamente elegir a la persona que se encargará de recolectar información, de diligenciar los indicadores, de establecer la visión y la estrategia de la organización, muy importante. Medir los costos, establecimiento de beneficios y valor presupuestado de las acciones. Y plantillas de sistematización, pues tiene que ver con acciones desarrolladas y fases del proceso en que se está trabajando. En la parte de implementación también hay unos criterios y unas descripciones que vale la pena analizar y ver. Y es que, por ejemplo, cómo se evalúan, ya cuando estamos en el proceso de implementar, cómo evalúo las prácticas de responsabilidad social, es decir, cómo reviso según el nivel en el que se encuentre lo que está sucediendo, cómo va el proceso, cómo capacito sobre la importancia, sobre los instrumentos utilizados en la fase de implementación de la responsabilidad social, a quienes meto en el cuento y es a los grupos de interés. Entonces, ¿cómo hago estrategias para relacionarlos, para involucrarlos en el proceso de implementación de la responsabilidad social que estoy haciendo en la empresa? En la política de objetivos, pues cómo miro cómo se está desarrollando. En la gestión de riesgos, pues implementar acciones estipuladas en el cuadro de administración de riesgos, o sea, implementar una política de gestión de responsabilidad social, pues va a tener unos riesgos para la organización que va a haber que manejarlos y conocerlos e interpretarlos. Establecer también toda la estrategia de comunicaciones para dar a conocer en qué fase estamos trabajando de la implementación, construir los indicadores de esa responsabilidad social, implementar las acciones que fueron planeadas para valorar su costo, cuánto vale meternos en ese tema de responsabilidad social y en qué ámbito de la responsabilidad nos vamos a meter, en derechos humanos, en ambiental, en ética, en qué vamos a trabajar. Y todo el proceso de sistematización es que en esa etapa, qué se ha desarrollado, qué se ha hecho y cómo podemos hacerle seguimiento a la fase en la que estamos mediante todas las herramientas de sistematización. Y ya en la parte de verificación, pues también tenemos que dar a conocer y divulgar el compromiso que estamos haciendo, y que se está además cumpliendo con la ley. eh, Evaluar las prácticas de responsabilidad social es informar sobre el avance en la ejecución de esas prácticas, qué tanto hemos hecho, a dónde hemos llegado, cuáles son los logros, cómo se pueden medir esos logros. La gestión con los grupos de interés, pues es eh, mostrar resultados a esos grupos de interés, a esos grupos que están ahí esperando que yo como empresa haga responsabilidad social, pero yo tengo que tener algo para mostrarles ante esa presión que hacen ellos. Y ahí van a estar esos resultados, pues cómo se los puedo mostrar, cómo es la mejor manera de comunicar esta parte, y eso tiene que ver con el siguiente, y es con la divulgación de los resultados del proceso. ¿Cómo es que yo comparo metas con indicadores y cómo lo voy a parametrizar para poderlo divulgar? Mm, En los indicadores, contrastar a los grupos de interés con los indicadores de desempeño, o sea, mostrar que para cada grupo de interés, que, qué le interesa saber de lo que se está haciendo y qué indicadores es que le voy a mostrar. O sea, yo no tengo que mostrarle toda la información a todos, pero sí por grupos de interés, qué información la gente debe conocer, qué valor tiene esa información para esa persona, debo saber
cómo canalizar esa información, cómo hacerla llegar de la mejor manera. Y los indicadores, pues ya los vimos, la medición de los costos, entonces saber qué valores de lo que se ha ejecutado y del cumplimiento del presupuesto a los grupos de interés. Entonces la gente tiene que saber que si yo me metí en el tema de responsabilidad social, pues esto me ha generado unos riesgos y unos costos que vale la pena que todos conozcan, que no piensen que todo se fue en rentabilidad, sino que también hubo que hacer unas inversiones y unos ajustes a los gastos de la organización a fin de meternos en el cuento de la responsabilidad social. Planillas de sistematización, pues obviamente ya en la verificación, pues tenemos que ver qué recursos, qué acciones, qué aprendizajes hubo en cada una de las fases, qué nos dejó cada una de las fases y qué fue necesario aprender y qué hoy en día que se está verificando, qué se sabe acerca del tema y cómo podemos manejar esta información. Y ya en el aseguramiento, pues igual tenemos que verificar que la empresa esté cumpliendo toda la parte de lo que se produjo, de lo que se estableció. En las prácticas, pues verificar que se diligencian los instrumentos de responsabilidad social. En los grupos de interés, pues verificar que todas las estrategias y los ajustes para la mejora de la gestión llegue a los grupos de interés. O sea, yo trabajé, hice toda la responsabilidad social, me metí en todo el tema, pero yo quiero saber cómo le está pegando a los grupos de interés, cómo le está pegando a la competencia, a los proveedores, a los clientes internos, externos. ¿Qué está pasando en cada uno de los grupos de interés? Yo debo medirlo para saber si todo este tema tuvo impacto en los grupos de interés, que era donde yo justamente quería pegar con todo este proceso que se hizo. En la política y objetivos, pues lo que se busca es que haya una verdadera gestión de la empresa, o sea, que todo lo que se hizo, toda la verificación de política y objetivos vaya encaminado a que de verdad se lleve una política de gestión de responsabilidad social. Eh, en comunicaciones internas y externas, revisar y verificar la estrategia para realizar los respectivos ajustes. Seguramente habrá que hacerle ajustes como a todas las cosas. Eh, también mirar todo el tema de riesgos existentes y controles definidos y identificar nuevos riesgos potenciales que pueda traer la implementación de responsabilidad social. En los indicadores, pues revisar y ajustar los indicadores que se han establecido, valorar los costos y los beneficios, y vamos a ver más adelante que la responsabilidad social es rentable. Vamos a ver por qué es rentable, aun cuando todo este proceso que hemos visto incurre en una cantidad de costos grandes. Incluso hay empresas que se meten la mano al bolsillo muchísimo en esta parte, y obviamente pues hay que sistematizar el tiempo, las acciones y las etapas de cada, las etapas que se llevaron a cabo para hacer todo este proceso. Hay otros estándares para medir lo del tema de responsabilidades sociales, son los estándares GRI. Los estándares GRI tienen que ver con gestión responsable, como internacional más o menos es, pero International Responsibility, bueno, gestión, algo así traduce, es más o menos gestión responsable. Y lo que hacen, ¿qué hacen estos indicadores? Esto es como un indicador, como un estándar, que lo que hace es crear un lenguaje común para todas las organizaciones, es decir, hablar el mismo lenguaje para las organizaciones y los grupos de interés, los stakeholders, y para que los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones puedan ser comprendidos y comunicados. Entonces, estandariza el lenguaje que se maneja desde las áreas de responsabilidad social para hacer que los grupos de interés lo entiendan y que sientan que el impacto valió la pena. O sea, todo el impacto que tuvo el ambiente, la comunidad, los recursos, valió la pena, porque es lo que hace el GRI es hacer que se entienda un lenguaje común, que se cree un lenguaje universal para entender esta parte. Mm, y fomenta pues también la comparabilidad global
y la calidad de la información. Entonces, al crear estándares internacionales, lo que hace es comparar lo que hay ya y estandarizar en una sola cosa todo el tema de la información referente a la responsabilidad social. Eh, y pues lo que busca también es que haya mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas. Son los famosos accountabilities. Y en todos los accountabilities, todas las empresas están comprometidas en rendir la información que deben rendir a los grupos de interés de manera permanente. Eh, la información presentada a través de elaboración de informes de sostenibilidad permite a los grupos de interés internos y externos formarse opiniones y tomar decisiones informadas sobre la contribución de la organización al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, es esto, es como la empresa logra mantener informados a los grupos de interés sobre qué procesos ha hecho para mantener la sostenibilidad, para hacer desarrollo sostenible, qué está haciendo. Y eso se lo tiene que informar a los grupos de interés. Entonces, esto es parte de lo que hacen los estándares GRI y también están estructurados como un conjunto de estándares que se interrelacionan y se han desarrollado principalmente para usarse en conjunto y ayudar a las organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad. Ya lo dijimos, provee el lenguaje común generalizado para desarrollar informes de sostenibilidad que las empresas están llevando a cabo para mantener informados y comunicados y comprendidos a todos sus grupos de interés. Es más o menos lo que hace el estándar GRI. También tienen unas estructuras y están definidos por grupos que están encaminados hacia diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, el 102 está para información general, el 103 para informes de gestión, el 101 es el punto de partida y así sucesivamente. Entonces, el 101, por ejemplo, tiene los principios para la elaboración de informes, para definir el contenido y la calidad de dichos informes, o sea, da todas las pautas de cómo se elabora un informe de sostenibilidad, qué debe contener, las declaraciones específicas y obligatorias que deben estar ahí. Mm, y para aquellas que usan una selección de estándares GRI para comunicar de manera específica, es decir, dar todas las pautas de información que debe contener un informe de sostenibilidad que deben rendir las empresas como parte de su responsabilidad social. Eso es un estándar GRI. En este caso, el 101. El 100 de la serie 2, de la serie 100, perdón, por ejemplo, vemos el 102, que es información general, entonces da información contextual sobre una organización y sus prácticas de cómo elabora informes de sostenibilidad, el perfil, la estrategia, la ética, la integridad de la organización, su gobernanza, importante esto. Como enseña este estándar, hacer los informes de sostenibilidad y a tener en cuenta todo el perfil y toda la gobernanza de la empresa. En la gobernanza tiene que ver con cómo está compuesta toda su junta directiva, cómo se establecen las pautas y normas que rigen en la empresa, cómo se establecen los indicadores de desempeño, de crecimiento, de manejo de rentabilidades, etcétera. Eso lo establece este estándar y cómo los grupos de interés participan en el proceso de elaboración de estos informes. Importantísimo, porque al involucrar a los grupos de interés es darles mayor participación y mayor alcance a su participación dentro de la organización. El 103, quien tenga prendido el micrófono, por favor lo apaga. El 103 se utiliza para dar información sobre la organización, cómo la organización gestiona todo el tema material, cómo explicar cómo, cómo se producen los impactos con la organización, con la gestión que hace la empresa y cómo se gestionan esos impactos. Entonces, cómo los produce, cómo los gestiona, cómo los maneja la organización, eso se ocupa el estándar GRI 103, por ejemplo, son muchísimos.
Y también hay otros como el 200, por ejemplo, que maneja todos los temas económicos, la serie 300 maneja los temas ambientales y la serie 400 maneja los temas sociales. Entonces, pues esos tienen diferentes subtemas, digamos así, que se utilizan para presentar información sobre impactos de una organización con respecto a temas económicos, ambientales, sociales, como el uso del agua, el empleo, el uso de otros recursos, de los niveles de contaminación, etcétera. O sea, son todos esos factores que están ahí interviniendo y que forman parte de la responsabilidad social de una empresa. Así que en resumen, los estándares GRI lo que hacen es enseñar a elaborar esos informes de desarrollo sostenible, el impacto que tienen tanto en la organización, en la comunidad y en los stakeholders que afectan. Y al enseñar a desarrollar esos informes, pues también incluyen a los stakeholders en el compromiso del cuidado del ambiente. Entonces, aquí están algunos de los que ya les hablé. Entonces, de la serie 100, pues están todos los contenidos generales. En la serie 200 está la presencia del mercado, los impactos económicos, la anticorrupción, la competencia desleal, la fiscalidad, es decir, los procesos de auditoría, de revisión, de autocontrol que las empresas hacen. Eh, en la serie 300 pues están todos los temas ambientales, entonces energía, agua, biodiversidad, emisiones, residuos sólidos, líquidos, cumplimiento ambiental, etcétera. Y en la 400 está todo el tema social de empleo, de relaciones de trabajador-empresa, de salud y seguridad en el trabajo, de formación y enseñanza, la no discriminación, la libertad de asociación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las prácticas de seguridad, la política pública, el marketing, el etiquetado, o sea, todos esos estándares, como les dije, están encaminados es ayudar a diseñar todos los informes relacionados con estos temas que estamos hablando. ¿Y quiénes están obligados a usar estos estándares para diseñar, para hacer estos informes? Las empresas, para dar razón de lo que están haciendo con la responsabilidad social en estos temas, en temas ambientales, sociales, económicos y de estándares universales. Eh, También vamos a ver que hay problemas ambientales y globales y de contaminación muy graves hoy en día, que están afectando muchísimo al planeta y que se hace necesario que las empresas enfoquen toda su atención en estos problemas a fin de empezar a ser solucionadores todos de una manera pequeña o grande de estos temas. ¿Y por qué hablamos de las empresas? Porque a veces son grandes contaminadores en ejercicio de su labor, de su objeto social. Por ejemplo, las empresas que producen ladrillos tienen que quemar muchísimo carbón, muchísimos generadores de calor para producir el ladrillo. Esas emisiones van al aire y contaminan muchísimo porque lo que hacen es absorber todo el oxígeno y en cierta forma dañar la capa de ozono porque finalmente se está quemando combustibles fósiles. Es como en cierta forma esas empresas están generando un daño considerable a todo el sistema ambiental que es de todos, el oxígeno es de todos. Así que es eso. ¿Cómo vamos a ver estos problemas ambientales que existen hoy? ¿Qué problemas son? Todos los conocemos. Deforestación y degradación de bosques. Todos los días se escucha que están talando árboles como locos, que en Bogotá, por ejemplo, han cortado una cantidad de árboles y uno dice, una ciudad tan habitada, con casi 12 millones de habitantes, y le están cortando árboles cuando deberíamos sembrarles montones para que haya más oxígeno. Bueno, la sequía y la escasez de agua y el uso de la misma en cultivos extensivos, el abuso que se hace del agua, se está sacando el agua subterránea para regar cultivos. No estoy diciendo con esto que entonces no sembremos para no gastar el agua, pero que no se sobreabuse del recurso, es lo que estamos diciendo. Y agua hay muchísima en el planeta, de hecho el 75% es agua. La
pregunta del millón es: ¿cuánta de esa agua es consumible, es potable, sirve, y cuánta está contaminada? El consumo abusivo de residuos de comida y extensión de los terrenos de cultivo. Entonces, estamos talando todas las selvas para sembrar pastos y generar pastos para criar ganado de manera extensiva, que se vuelve muy costoso en términos ambientales y en términos de eh, económicos, porque pues cuánto vale cuidar una res en una extensión muy grande, y también en términos ambientales, porque el ganado a través de su defecación produce gases de efecto invernadero que contaminan muchísimo. Obvio, no estoy diciendo, no, ya no criemos más ganado, volvámonos todos veganos, no. De pronto criar ganado en condiciones no extensivas, sino intensivas, donde está quieto el ganado, donde le proveen material, pastos cortados, follajes, etcétera. La contaminación e impacto en la salud, todas las enfermedades pulmonares que se producen y respiratorias por la contaminación son muy altas, y ha muerto muchísima más gente de esas enfermedades, de esa contaminación, que por ejemplo la que murió en el COVID, en las épocas más duras del COVID, o los que están todavía falleciendo. El cambio climático y los problemas asociados, vemos que el planeta un día habían incendios, pero a la vez habían, ¿cómo se llama?, inundaciones en otra parte del planeta, y nosotros estábamos aquí con derrumbes, con carreteras tapadas, con ríos crecidos, con pueblos acabados, etcétera. Esas son alarmas que manda el planeta del cansancio y la fatiga por la excesivo consumo de los recursos y abuso. La contaminación del mar, el mar ahora se volvió un basurero, entonces todo el mundo considera que puede botar basura, que puede extraer los recursos de manera intensiva del mar, y lo que va a pasar es que en algún momento eso se va a acabar, porque eso no es inagotable. Y la extinción de especies, ya hemos acabado no sé cuántos millones de especies y vamos a seguirlas acabando, porque sencillamente hacemos uso extensivo de todo esto. ¿Qué problemas ambientales hay acá en Colombia, por ejemplo? Muy importante, y puse acá una foto a propósito de la deforestación, que es uno de los más graves, y la deforestación y los incendios forestales en Colombia es muy terrible, y sobre todo que esto se volvió relacionado con el problema de orden público. Entonces, cada grupo armado quiere deforestar selva y tener sitios para cultivos ilícitos, para tener ganado, grandes extensiones, y finalmente están haciendo un daño muy alto. La contaminación antrópica provocada por el hombre al agua, al aire, el ruido, la contaminación visual. O sea, no es solamente el aire y el agua que están contaminados, es también la contaminación visual, la contaminación auditiva que estamos generando. También es importante ver el tema de caza furtiva, de tráfico ilegal de flora y fauna. Todavía uno ve que las autoridades tienen que perseguir en los aeropuertos y puertos y todo, y terminales, que la gente no lleve fauna silvestre. Como, ¿por qué tenemos que cogerlos? Ellos están libres, tenemos que respetarles su espacio. Todo el tema de minería ilegal, eso genera unas contaminaciones muy altas, porque para explotar el oro se requiere usar cianuro y mercurio, y eso va a los ríos, y los ríos se contaminan y los peces lo consumen, y los que no mueren nos los comemos nosotros, y los que nos enfermamos somos nosotros. Entonces es una contaminación en cadena que se está haciendo, y acabando no solo con el recurso natural, quedando en manos de unos pocos, sino generando una contaminación impresionante. Y se acaba la explotación minera en esa zona, y queda una zona desértica, acabada ecológicamente, económicamente esas comunidades quedan destruidas, sin nada. O sea, el daño es perverso por donde se le mire. El conflicto armado, pues los cultivos ilegales, la minería, de todas las cosas que se alimenta el conflicto armado en Colombia, que es lo que le da combustible al tema para que
siga existiendo conflicto armado. La explotación de recursos para la obtención de combustible como el carbón, leña, petróleo. De hecho, se autorizó, por ejemplo, el fracking como pruebas pilotos, sabiendo que el fracking hace muchísimo daño a la tierra porque lo que hace es hacer explosiones muy profundas que lo que hacen es profundizar más las aguas subterráneas y generar como movimientos internos en la tierra que son muy nocivos. Las actividades industriales contaminantes, como ya lo dijimos, hay muchas. La basura, el manejo que damos a la basura es terrible. Todavía tenemos estos rellenos sanitarios donde no se recicla nada, sino todo va a parar allá a contaminar y en el tiempo, y eso está ahí quedando, y finalmente eso es una bomba por donde se le mire, porque ya, por ejemplo, en Bogotá hace muchos años una cosa de esas explotó por cantidad de gases acumulados y generó, pues no generó tragedias humanas, pero generó muchísimo daño en la salud de las personas, en las zonas circundantes. Cómo se degradan los suelos y se contaminan los alimentos con tanto uso de pesticidas, de herbicidas, abonos. Lo que estamos haciendo es comiéndonos y generando enfermedades muy graves para la salud de la gente. Y la extensión de especies vegetales y animales, pues también ya lo dijimos que estamos acabando con todo. Por todo este panorama que se está viendo, es que se requiere responsabilidad social, empresarial, corporativa, porque todo esto que está sucediendo requiere la intervención temprana, oportuna de todas las empresas, pero no solo de las empresas, sino de todos nosotros como agentes involucrados en el proceso de contaminar y que tenemos una deuda con el ambiente que tenemos que resarcir, es decir, es de responsabilidad social para todos, como lo contempla la ISO 26000. También vemos acá que otras políticas hay de normatividad ambiental, entonces pues está en Colombia, pues desde la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, y ahí van las direcciones territoriales, y ahí va los municipios y todos los que, el IDEAN, por ejemplo, y todos los que tendrían que ver con este tema a nivel nacional, regional y local. En local, pues los municipios, y entonces están involucradas las empresas de servicios públicos, las mixtas, etcétera. Mm, Debiera haber pues una regulación ambiental a nivel nacional, una regulación de la calidad del agua, por ejemplo, pero puede que la haya, pero no hay cumplimiento de ella, es decir, no pasa nada si la gente viola estas normas y a nivel, por ejemplo, local, pues la asistencia técnica, esquemas regionales, arborizaciones debieran existir, pero lo que vemos es que no lo hay. También vemos que hay normas establecidas para cada cosa. Lo que pasa en Colombia, Colombia es el rey de las normas. En Colombia hay normas para todo, pero que las cumplamos o no, eso es diferente. Entonces hay normas como la Constitución Política de Colombia, que contempla la protección del ambiente, las normas generales, la participación comunitaria. Por ejemplo, hace poco terminé un diplomado que les recomiendo a todos tomar, que se llama de participación ciudadana, que está lo dicta la Universidad de SAP, es gratuito por internet, y aprende uno todos los mecanismos de participación ciudadana que hay y que uno nunca utiliza. Eso también es responsabilidad social de parte de los ciudadanos, conocer e identificar los mecanismos que nos permite decirle al Estado, ojo, por ahí no es, venga, yo también intervengo en la realización de esos proyectos, en la elaboración de eso, en la auditoría de ese proyecto. Pero nosotros somos eh, muy pasivos y nunca participamos, aun cuando hay normas que establecieron esas reglas de participación ciudadana, pero uno ni las conoce ni se involucra con ellas, y entonces somos como indiferentes al tema, y por eso no sabemos si el Estado está haciendo realmente responsabilidad social o no, porque nunca participamos y ni intervenimos en los proyectos que se llevan a cabo.
También hay normas sobre los patrimonios y los monumentos, sobre la flora silvestre y los bosques, o sea, pero vemos que todo el mundo se adueña de islas, de selvas y las corta y hace lo que quiere y no pasa nada, no hay una norma, nadie está preso, nadie, o sea, no se ejemplifica con las sanciones eh, dadas a quien cumple estas normas, no existe eso, entonces a la gente no le vale nada incurrir en ellas. Sobre el recurso atmosférico, sobre la fauna silvestre, el recurso hídrico, es decir, hay leyes para todo. Que las cumplamos o no, ese es otro tema. También hay una situación especial muy importante en Colombia y entonces, por ejemplo, se está viviendo una violencia muy dura contra los líderes ambientales, sociales e indígenas. Entonces, ¿quién se quiere meter a defender una zona donde se están sembrando cultivos ilícitos o donde se está talando bosque para otras actividades? Nadie, porque en este momento su vida corre riesgo. Han muerto muchas personas en los últimos años y siguen todo el tiempo muriendo. Hay incertidumbre por la tendencia que tomará la deforestación y no se ha hecho nada y por eso hay incertidumbre, o sea, no se sabe qué medidas van a tomar. Nadie está pensando en el daño que se está ocasionando a las futuras generaciones. No se sabe qué va a pasar. Mm, El país se comprometió a reducirla al 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Vamos a ver, para eso tendrían que, por ejemplo, dar prebendas especiales a quien importe y use carros eléctricos de hidrógeno, bueno, otro tipo de tecnologías que no sean las tecnologías, los, donde se consuma combustibles fósiles. La prohibición de la pesca industrial y artesanal de tiburón, por ejemplo, eso debería estar prohibido hace mucho tiempo porque al paso que vamos a acabar con ellos. Y eso ha generado pues conflictos socioambientales con los pequeños pescadores. A ellos se les ha enseñado que solo se puede pescar hasta determinada talla. Si la talla del pececito es más pequeño, se debe soltar vivo para que crezca y se reproduzca y haya más para todos. La preparación del país ante eventos climáticos extremas es una tarea impostergable en el debate público, pero como les digo, todos somos como muy ajenos al tema, como que no es algo que sentimos que no nos compete, pero a todos nos compete, porque a todos respiramos el mismo aire contaminado, todos comemos los mismos pescados contaminados, todos vemos nuestros dos mares, de los cuales nos enorgullecemos terriblemente, pero que no cuidamos. Todos hablamos de nuestra selva amazónica cada día en vía de extinción y tampoco hacemos nada. La contaminación de ríos, lagos y mares y la defensa de los páramos. En casi todos los páramos se quiere hacer minería y los páramos son las reservas de agua, son las únicas fuentes de agua que existen, las únicas como fábricas de agua, digámoslo así, que existen. Por ejemplo, en los países como el nuestro, donde no cae nieve, en los países donde cae nieve, pues esas son las fábricas de agua. Nosotros son nuestros páramos, así que si dejamos que se haga minería, pues apague y vámonos. Restringir el uso del fracking, incluso aquí en otros países lo han prohibido y aquí dimos permiso para que se hicieran las pruebas piloto. Y el cuidado de la fauna y de la flora. Totalmente descuidado está este tema. Hay otros temas con la situación. ¿Qué tips pueden ayudar al cuidado del medio ambiente desde nuestros hogares? Como les digo, todos somos responsables y todos tenemos que hacer responsabilidad social con el medio ambiente. Y lo vimos la semana pasada que somos corresponsables, es decir, a todos nos toca un poquito y entonces pues no desperdiciar el agua, no gastar más energía de la que necesitamos, separar los residuos, reciclar, crear nuestro propio compost con los residuos orgánicos de la cocina, regular las temperaturas del hogar para no generar más energía, no gastar más, elegir productos reutilizables, o sea, evitar el uso de desechables que van a contaminar muchísimo,
reutilizar y reciclar, o sea, siempre que podamos reutilizar materiales hay que hacerlo o como parte de la responsabilidad social personal. Ser compradores conscientes, o sea, no comprar por impulso, no comprar por estrés, no comprar por ansiedad, comprar con conciencia, completamente conscientes de que necesitamos las cosas. Hablamos en otra clase cómo la fabricación de ropa y de calzado dejan una huella de carbono muy alta en el ambiente y cómo eso pues finalmente nos afecta. Entonces, a veces no es necesario que tengamos, no sé, 50 pantalones, 50 pares de zapatos, 50 camisas. Tal vez con menos podemos vivir y no hacemos tanto daño al ambiente. Obvio, no estoy diciendo paremos ya de comprar, no, compremos de manera razonable, de manera consciente, ajustado a nuestras necesidades y circunstancias. Tengamos cuidado con eso. Usar los tapabocas de tela o de polietileno o de materiales que no toque botarlos desechables porque están contaminando muchísimo. Y, por ejemplo, los aceites de cocina, pues botarlos en sitios autorizados para evitar contaminar. Eh, ¿Qué motivos hay para incorporar las preocupaciones medioambientales? Entonces, la presión que hacen los grupos de interés, ya lo dijimos, eh, es importante, ya sabemos quiénes son los grupos de interés, el cumplimiento de las legislaciones y es todo lo que se ha pactado por la ONU, por los principios jurídicos vinculantes, pero pues que como les decimos, no es la responsabilidad social, no tiene una ley punitiva con castigos y todo para que no cumpla, no existe. Así que sigue siendo de manera voluntaria, por eso se ha desarrollado tan poca conciencia con respecto a este tema. Eh, las ventajas competitivas que puede traer las preocupaciones ambientales, entonces las empresas se pueden beneficiar muchísimo cuidando del medio ambiente, reducir el consumo de recursos naturales, minerales o energéticos, pues eso supone ahorros muy importantes y gestionar el medio ambiente pues genera mejora en todos los procesos y da la puesta en marcha de medidas para aumentar la ecoeficiencia, eh, el convencimiento ético. Entonces, eso, porque siempre relacionan la ética con la responsabilidad social, porque es que se requiere una adherencia a las normas y al respeto por todos los recursos naturales y por eso se habla siempre desde la ética y la responsabilidad social. Mm, que cuidar el ambiente es lo correcto y es importante incorporarlo en todo el tema de desarrollo empresarial de una empresa. Eh, Se debe tratar de cuidar pues el medio ambiente para justificar las acciones que hace la organización. Entonces, si una empresa cuida el medio ambiente, pues está mejor reputada, está mejor reconocida. El enfoque de gestión según las motivaciones, entonces hay motivaciones intrínsecas, entonces que presentan más a largo plazo herramientas de mejora del alcance del cuidado del medio ambiente, de mejora en la planificación estratégica, en la gestión más eficiente, que reduce costos, etcétera. Entonces, todas estas ventajas, todas estas cosas que tiene que son motivos para incorporar el tema de responsabilidad social empresarial en las comunidades y en las organizaciones. La responsabilidad ambiental pues aumenta la rentabilidad de las empresas. Entonces parece que es que solamente tuviéramos que la empresa sacar dinero y dar plata y dar plata. No, no necesariamente. Vamos a ver cómo, por ejemplo, impulsa la calidad de la gestión, mejora la comunicación cuando se hace responsabilidad social. Recuerden que responsabilidad social no solamente es dar plata, es ir a cuidar el ambiente,
No, es también, por ejemplo, producir un producto de altísima calidad, siguiendo todos los procedimientos de bajo consumo de recursos naturales, de baja contaminación, de mejores salarios pagos, de salarios decentes, de empleos decentes. Todo eso es responsabilidad social. Entonces, produce un mayor conocimiento, claro que sí, posibilita mejor la coordinación de todos los grupos de interés dentro de la empresa, da una mejor y más precisa evaluación de riesgos al conocer dónde estamos y para dónde vamos, es una mejor apuesta por la calidad, entonces eso también es parte de la responsabilidad social, fortalece la reputación y el buen nombre porque una empresa mejor gestionada será una empresa que hace responsabilidad social. Entonces, entre mejor gestionada esté una empresa, más reconocida será, pero cuando vamos a analizar, entendemos que es una empresa que hace todo el proceso de responsabilidad social completo. Es un factor de innovación con ética y vuelve y toca el tema de la ética, es decir, está ahí latente todo el tiempo en todo el contexto de la empresa y genera confianza en los grupos de interés. Total. Entonces, si yo hago responsabilidad social, pues todos los grupos de interés sabrán, me reconocerán como una empresa de confianza, me reconocerán como que produzco un producto consumible, verificable, aceptable y al cual puedo fidelizar mi consumo, me generará mayor tranquilidad en la medida en que gestiono la responsabilidad social. Así que hacer responsabilidad social también aumenta la rentabilidad de las empresas. O sea, no es que solo esta era la clase que estaba preparada para el día de hoy acerca de todo lo que tenía que ver con responsabilidad social empresarial y todo lo que las empresas y el compromiso que las empresas tienen con el cuidado y la protección del medio ambiente y lo que está pasando en nuestro país, las normas internacionales que lo rigen y la situación de la norma ISO 26000, cómo nos ayuda a establecer este proceso. Entonces, señores, es su tiempo. Como les dije, esto era para hacer como un cineforo, es decir, que ustedes nos comenten de este video de la ISO 26000, perdón, qué cosas quedan, qué cosas ustedes han podido aplicar en algunas empresas que ustedes, donde han realizado gestiones de desarrollo e implementación de estas normas o procesos de responsabilidad social, que nos cuenten desde su experiencia cómo ha sido este proceso. Es su tiempo. Uno a la vez. Aló, ¿todos están ahí? ¿Todos me escuchan? Sí, Sí, profe. señora, claro que sí, profe. Bueno, vamos con Luis Fernando Mendoza. Cuéntenos, Luis Fernando, ¿cuál es tu participación? Buenas noches para todos. Profe, muy acertado lo de la responsabilidad social empresarial, teniendo en cuenta las desigualdades, las desigualdades que presenta nuestro país en todos los ámbitos. Hablaba de la contaminación de los ríos con mercurio. Tengo un caso específico. Yo trabajé en el proyecto hidroeléctrico de Ituango, en el área de calidad ambiental, específicamente con temas de monitoreos de calidad. Realicé hicimos unos muestreos en el río Cauca, aguas abajo, en el sector de Puerto Valdivia, y me dio curiosidad que había un señor barequeando, extrayendo oro de manera artesanal. Y me acerqué pues para ver cómo trabajaba, y cuando él me enseñó cómo quedaba el oro o en dónde quedaba el oro, pues para mí la sorpresa fue mayúscula porque el oro era color plateado. Entonces yo le dije, venga, el oro es amarillo, eso no es oro. Entonces él me decía, sí, lo que pasa es que por este río baja tanto mercurio que todo el oro que encontramos es así.
Entonces, es impresionante, sobre todo saber que pues, la magnitud de la contaminación que tiene el mercurio. Y pues, profe, las empresas, lo último que estábamos hablando, que las empresas que tienen un buen manejo de lo que es de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, pues obviamente generan bastante confianza y son las empresas grandes las que están apostando por este tema para mejorar no solamente las condiciones externas, sino las condiciones internas de los colaboradores. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando, valiosísimo, importante que hayas tenido la experiencia de verlo, de conocerlo de primera mano. Eh, Hace mucho tiempo se empezó a saber que todo el pescado que salía de ríos está contaminado con mercurio y creo que es con arsénico o cianuro. Bueno, es uno de los dos que también lo usan en la explotación minera. ¿Y cuánto daño están causando a la salud de las personas y a las aguas? Porque esas aguas van al mar y pues allá también van a contaminar. Y Fernando, muchas gracias. Profe, qué pena, ahí como para contextualizar, Dale. de esa zona hacia abajo ya todo lo que tiene que ver con el Bajo Cauca, eh, pues del río es que sacan el agua para el consumo humano. Todo lo que tiene que ver con el Bagre, Achí, Nechí, Pinillos, de ahí para arriba sacan esa agua de tanto el río Cauca como el río Magdalena. Entonces, imagínese que nosotros no tenemos como esa conciencia ambiental y sobre todo social, todo lo que estamos causando. Exacto, el daño es de unas magnitudes que uno no se alcanza a imaginar, porque todos esos pueblos, por ejemplo, ve unos niños en condiciones de salud muy difíciles, porque esas aguas contaminadas, pues a largo plazo van a generar enfermedades, desarrollos eh, muy rudimentarios en el cerebro de los niños, discapacidades, o sea, unas trascendencias enormes que nadie le está poniendo cuidado a ese tema y yo no sé qué va a pasar con las próximas generaciones que están tan expuestas a ese tipo de contaminación. Gracias, Luis Fernando, por hacernos caer en cuenta. Carlos, te escuchamos. Sí, buenas noches, profe y compañero. Sí, ese es un tema bastante complejo, delicado. Creo que la anterior clase estuvimos compartiendo, también debatiendo. Ese es un tema bastante delicado. Lo que decía el compañero es cierto. Yo soy de esa zona del Bajo Cauca y, y es verdad, hay unas empresas, podemos estar Mineros S.A., podemos decirlo, que es una empresa, y ellos también han hecho daño, degradado mucho lo que son las ciénegas, todo ese complejo cenagoso que tienen muchas zonas de la zona de los chinos. Bueno, hay una serie de empresas que, y lo que dan esas responsabilidades sociales son muy poco, retribuyen a las comunidades, al desarrollo de las comunidades, hasta donde tengo conocimiento, porque no sé más allá. A veces estamos fuera del escenario, que no sabemos qué tanto invierten o esas empresas atribuyen. Pero también es por parte del Estado, que pues igual no hay una norma, como está la ISO 26000, es una norma que no obliga, que apenas es. Y el tema es que por parte del Estado también debe haber más futuro una norma que nos ayude con ese tema. Se tiene que blindar la naturaleza, blindar todo ese... porque, bueno, uno contamina, el ser humano contamina, los animales contaminan, los que estamos en la parte de obras civiles contaminamos, de cambiar el sistema como está el suelo, de que echamos concreto. Pero bueno, eso es un tema bastante complejo y hay falta intervenir varias entidades para darle solución a ese tema. Muchas gracias, profesor, que quería intervenir mi opinión. Gracias, Carlos. Gracias por hacernos caer en cuenta también de eso, de cuán daño hacemos y cuánto todos, en cierta forma, estamos contribuyendo a la contaminación y aportando muy poco a la solución. Vamos a escuchar a Luis Mejía y había una niña que tenía la mano levantada y la bajó y ahora no sé quién es, así que
Deseamos escuchar también a las niñas como parte del proceso de inclusión. Ah, creo que era Sandy. Bueno, vamos con Luis. Profesora, buenas noches. Compañero, Buenas buenas noches noches. a todos. Sí, profe, el tema de hoy pues es pues, relativamente pues, muy importante porque pues hay que tener en cuenta de que la empresa independientemente pues a lo grande o lo muy pequeña que sea pues está generando un aspecto pues hablando pues medioambiental, el tema medioambiental. Yo trabajo en una empresa de aseo. Entonces muchas personas dicen, pero ustedes cómo pueden generar un aspecto, ¿sí? Porque si ustedes son los que hacen la recolección de esos residuos, sí, por todo, por toda la ciudad. Yo sí, pero tienen en cuenta de que independientemente a que la empresa haga la recolección de esos residuos, la empresa cuenta con una flota de vehículos, ¿sí? Y esos vehículos, en el momento de encenderlos, obviamente van a emitir gases. Ujú. Entonces, de esa forma, pues estamos impactando negativamente al medio ambiente, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues la empresa también cuenta con un área de responsabilidad social empresarial, de la cual, pues, cada vez que hay auditoría, los auditores también intervienen en esta área, sí, para verificar si en realidad, pues, como ya lo tienen planteado, entonces ellos verifican de que en realidad lo que está planteado, o sea, lo que está planeado todo, en realidad se está cumpliendo. Entonces ellos piden, pues, evidencias, sí, y las evidencias están perfectamente. Por otra parte, también, así como usted dijo, o sea, que no generalmente, no, que voy a darle regalito al niño, que voy al barrio a entregar ciertas cositas, juguetes y estas cosas, no. La empresa también se dedica también a generar o digamos que a realizar charlas educativas, ¿sí? De qué forma se pueden separar los residuos, ¿sí? Para empezar por casa, porque inicialmente, así como usted dice, o sea, si nosotros la basura o el residuo que estamos generando lo echamos todo a la basurita de la cocina, todo, absolutamente todo, residuos peligrosos, las baterías también, la echamos en la misma bolsa. Entonces, ahí lo que estamos generando nosotros también un impacto, pues, negativamente ambiental, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que esa basurita que está en la cocina genera un líquido. Ese líquido, inicialmente, de que sale de la casa, es el lixiviado, ¿sí? Entonces, independientemente, listo, en el relleno se hace un tratamiento a ese lixiviado, pero en el momento que sale de la casa y ese lixiviado queda al piso, pues obviamente estamos contaminando el medio ambiente, en este caso el suelo, ¿cierto? Entonces, profe, no, ese era el aporte que yo quería hacer. Gracias, profe. Gracias, Luis. Genial, interesantísimo que nos haces caer en cuenta de que, por ejemplo, hay otras formas también de proteger el medio ambiente, las pilas, el aceite, no lo podemos botar, los medicamentos, no los podemos botar a la basura, hay que entregarlos a sitios especiales donde los manejan. O sea, hay tantas maneras de ayudar, es cuestión de que queramos hacerlo. Gracias. Sí, profe, así es. No, para terminar, profe, listo. Aparte de eso, pues hemos tenido muchos accidentes de riesgo biológico, ¿sí? En Sí. este caso, pinchazos con agujas hipodérmicas. Mm. Entonces, las personas en las casas, y ahí entra también el área de responsabilidad social empresarial. O sea, cuando tenemos un accidente de este tipo de riesgo, pues ubicamos más o menos las casas donde, pues, probablemente hayan sacado esa bolsita de residuos con esa agujita y no intervenimos solamente en la casa, intervenimos todo el barrio, absolutamente todo el barrio. ¿Para qué? Para concientizar, ¿sí? A esas personas de que generalmente, pues, la personita o el trabajador que ha afectado, en este caso, pues, el que tuvo el accidente, pues, pues puede ser generalmente, pues, un miembro de su familia, ¿sí? O quizás, si no es el trabajador, sino un hijo del vecino o un hijo de la misma persona. Y nosotros generalmente no sabemos de dónde proviene esta aguja. Si de pronto es una persona pues con una enfermedad terminal, pues ya ahí afecta automáticamente la vida del trabajador. Entonces ahí entra también el área de responsabilidad social empresarial. O sea, para darle
una charla, así nuevamente le digo, una charla educativa a todo el barrio generalmente y explicarle pues de qué forma se puede, se tiene que reciclar ese material. Gracias, profe. Muchas gracias, Luis, por hacernos caer en cuenta de todas esas cosas. Fíjate que uno nace, no tiene la conciencia y va botando las jeringas que usa en la casa como si nada a la basura. Fíjate cuán importante es saberlo. Sandy, tu tiempo. Gracias, profe. Gracias al compañero porque también nos hace pensar en que pequeñas acciones en nuestra casa aportan de una u otra manera en el planeta. Profe, muy interesante su clase. Digamos que en todo este marco de ética y responsabilidad social empresarial, me conmovió mucho al principio porque yo trabajo como comercial de tecnología y viajo por muchas partes del país. Y uno se encuentra que la filosofía del menor esfuerzo y de conseguir la plata por comisiones de un negocio, pues digamos que hasta cierta parte uno se la aguanta, pero ya cuando llega uno al sector público y se quieren, y no les importa que se va a beneficiar la población, y no les importa que se va a mejorar la calidad de la atención en salud, que se van a poner herramientas de última tecnología a disposición del personal de salud y sobre todo a los pacientes que van a mejorar, digamos que ese control de riesgos, ¿sí? Y que sobre eso prime más la negociación que tenga un gobernante, porque es que ni siquiera son muchas veces los funcionarios de los hospitales, sino que me dicen, vaya, hable con el gobernador, que es que allá es así, así, y tiene que hablarle así, así. Entonces, es muy complicado porque se lo cuentan a uno como contarle un chiste, ¿no? Como contarle a uno el día a día, una noticia, ¿no? Es que así se trabaja acá y punto. Entonces, es muy complicado. Digamos que a nivel de empresa, yo pues lo vivo porque pues me afecta obviamente directamente mi trabajo y duele mucho saber cómo pues sobre el avance tecnológico y sobre todos esos beneficios que se le puede traer a una población, prima el tema político y todo este tema de las coimas. Pues fíjate el escándalo grande que tenemos en estos días con el Internet de los centros poblados. Eso lo que hace es atrasar el desarrollo del país en muchísimos más años. O sea, uno dice en el momento, uy, se robaron 70.000 millones. No son los solo 70.000 millones, es todo lo que está de fondo, es todas esas comunidades que se quedaron sin acceso a Internet, que lo que hace es retrasar su desarrollo, su conocimiento, su crecimiento profesional, la oportunidad que muchos de ellos tendrían, al igual que ustedes, por ejemplo, de hacer una carrera vía virtual. Hoy en día no la tienen y no la van a tener en cuánto tiempo. Entonces, y la próxima generación, es decir, los hijos de ellos, ¿cómo se van a ver afectados? Entonces, la cadena de pobreza se va a incrementar. O sea, eso tiene unas trascendencias. Cuando uno lo analiza, los 70.000 millones se reponen, pero la trascendencia y el daño hecho a las generaciones futuras es también responsabilidad social y es responsabilidad de todos. Es una brecha económica, es una brecha digital y no les importa. Y es muy doloroso. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandy, por hacernos caer en cuenta de esto, que a veces lo pasamos por alto y uno cuando ve la noticia no analiza el trasfondo que hay en la noticia cuando encuentran por ejemplo, una minería ilegal, cuando encuentran estos robos del dinero. No analiza uno, sino, uy, se robaron toda esa plata, sino es el trasfondo. ¿Qué hay? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuánto se va a aumentar la brecha entre ricos y pobres? La brecha entre educados y no educados, el acceso a la educación, a la salud, etcétera. Es lo que hay que ver, lo que decía el compañero al principio de las participaciones, la contaminación de los ríos, la gente que va y toma esa agua contaminada con mercurio. ¿Cuánto daño le va a hacer? O sea, esos análisis son los que tenemos que hacer y hacerlos concienzudamente, desde toda la razón, desde toda la ética, desde toda la, o sea, no con el corazón, sino con la razón. Y ahí vamos a encontrar razones para actuar de otras maneras. Gracias, Sandy, por hacernos caer en cuenta de esto. Luis Fernando, te escuchamos. Profe, igual, comparto el sentimiento de dolor que dice Sandy. Yo creo que ese sentimiento lo tenemos todos los colombianos que tratamos de hacer las cosas
de la mejor manera. Teniendo en cuenta y digámoslo de esta manera, el tema de las políticas nacionales, que también estuvimos hablando de eso en la clase, desafortunadamente la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social que el gobierno establece, pues es muy limitado, porque eso se reduce solamente a pradas, procedas, y realmente lo único rescatable de esa situación es que se fomenta el tema de la participación comunitaria. De resto, no más. Eso no tiene unos impactos reales en una población. Lo otro es que también duele, por ejemplo, cómo el gobierno invierte en temas de petróleo, fracking, sabiendo que eso tiene ya unos años y ya tiene una vida, unos años de vida, digámoslo de esa manera, ¿cierto? En vez de invertir en investigación de energías renovables, nosotros podemos ser potencias con energías hidráulicas, con energías eólicas. Mejor dicho, tenemos todo para, para salir adelante con el tema de las energías renovables. El tema de la corrupción también es impresionante, es muy complejo. Esta mañana escuché a unas personas sin querer queriendo en transporte público, y una persona le decía a la otra que él, si él tuviera el poder, no metería a la cárcel a Emilio Tapias, que al contrario, lo reclutaba y lo llevaba al gobierno porque se sabe todas las perradas, me disculpan la palabra, pero que se sabe todas las perradas de los corruptos, entonces que sería como un buen anticorrupción. Entonces yo digo, venga, normalizar esa situación de la gente llegar a pensar semejante barbaridad. Señores, ¿en dónde estamos? No, es muy doloroso. Sí, muchas gracias Luis Fernando por tocar el tema de la ética. Nos volvimos muy tolerantes con las faltas antiéticas en nuestro país, en nuestras empresas. Hace rato en la otra clase de recursos humanos una persona preguntaba si por haber firmado un contrato de confidencialidad él no podía denunciar todas las faltas antiéticas que estaban comentando. Yo le decía, claro que lo puedes denunciar y lo debes hacer además porque estás comprometido con tu país y con tu ética personal. Y entonces, y yo les decía en esa clase, cero tolerancia a las faltas antiéticas, y nos acostumbramos a que todo el mundo viola la norma de tránsito y no pasa nada, se queda con las vueltas de más en la tienda y tampoco pasa nada. O sea, nos acostumbramos y eso se nos volvió parte del paisaje, y ya no nos importa, o sea, ya no pasa nada. Incluso la gente a uno lo regaña. Me pasó, yo venía con una amiga en el bus y en el Transmilenio, la niña del Transmilenio, la que vende las tarjetas, me dio más plata. Así que cuando me di cuenta me devolví y me dijo, ¿y para qué te vas a devolver? Le dije, no, la niña se equivocó. Dijo, ay, pues que se friegue, quédate con eso, ¿cómo se te ocurre que vas a perder el bus? Le dije, no me importa, habrá otro bus, pero yo voy a devolver porque esa niña no puede sufrir las consecuencias de haberse equivocado. Y entonces mi amiga siempre que me llama me dice, ¿y qué? ¿Y sigues devolviéndote a pagar, a devolver lo que te dieron de más? Y yo sí, lo sigo haciendo. Entonces yo pensaba, ¿cómo ella me criticaba porque yo había cumplido mis normas éticas? O sea, yo estaba, casi que me puso en ridículo porque yo obedecí las normas éticas, más o menos. Entonces, porque nos acostumbramos, porque se nos volvió parte del paisaje, la corrupción en todos los niveles y permeó todos los niveles de la sociedad. Carlos Rengifo, levantaste tu mano otra vez, no sé si es que se te quedó levantada o que quieres agregar algo. No, profe, qué pena, se me quedó levantada. No te Pero sí, preocupes. es un tema muy complejo, un tema que muchos queremos contribuir y debemos contribuir a mejorar el tema del medio ambiente, del cuidado del agua, del ahorro de energía. Pues podemos hacerlo desde casa. Ese puede ser el aporte nuestro a este mundo y a esta sociedad y a este país que lo necesita tanto. Muchas gracias. Sí, es cierto, cierto, Carlos. Todos podemos contribuir. Son pequeñas acciones, pero la suma de esas pequeñas acciones hará el cambio. Y lo veremos, lo verán seguramente nuestras generaciones, de pronto ya nosotros no,
pero lo verán nuestras generaciones para las cuales tenemos la responsabilidad social de dejarles un planeta mejor del que encontramos, unos recursos renovados y mejorados, mejor de lo que encontramos. Entonces, vale la pena, sé que vale la pena. ¿Alguien más que quiera retroalimentarnos en algo, comentarnos algo, hacer algún aporte? Quedan 5 minutos. Todos se quedaron muy callados. No puede ser. Hay mucho que hablar sobre este tema. Señores. ¿Alguien más que quiera comentar algo, alguna experiencia que haya tenido de la implementación de responsabilidad social en la empresa donde trabaja o trabajó y cómo les fue, qué pasó con eso? Vale la pena que nos lo compartan porque de esa manera aprendemos todos. Casi siempre la responsabilidad social se mete mucho en el cuento de las grandes empresas. Las empresas ya muy reconocidas, porque eso les da rentabilidad en la medida en que la reconocen mucho más y les genera más rentabilidad. Las empresas pequeñas tienen como mucho miedo de meterse en el cuento de responsabilidad social, piensan que vale mucho dinero y que no va a rentar nada, y tienen como ciertas aprensiones hacia todo el tema de responsabilidad social. De reducción de impuestos con responsabilidad social, no. Luis Fernando pregunta que si hay algún tema de reducción de impuestos. Lo que se hace es que, por ejemplo, pero eso no está catalogado como responsabilidad social, lo que pasa es que en Colombia somos expertos en tergiversar todo, pero por ejemplo en las donaciones que se hacen a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas por el Estado, sí reducen impuestos. Y algunos lo manejan como responsabilidad social sin ser responsabilidad social, eso es filantropía, eso es caridad, y eso no es responsabilidad social. Pero algunas empresas he sabido que lo manejan de esa manera, y por ejemplo, en los grandes supermercados le dicen a uno, dona 2 pesos, dona 10 pesos, 100 pesos para la fundación, no sé qué. Entonces yo siempre decía que sí, y yo no sé, de pronto si hay contadores, nos aclaran los contadores que hay esta noche acá. Mi contador me dijo, no lo hagas. Ah, porque yo le dije, bueno, ¿y esa plata que uno dona en los supermercados, qué pasa? Dijo, esa se la reconocen al supermercado como base para disminuir impuestos. Le dije, pero ¿cómo? Si no es el supermercado el que la está poniendo, es la persona, soy yo, persona natural. Dijo, no, se la reconocen al supermercado. Entonces yo no volví a donar porque dije, bueno, le estoy ahorrando impuestos al supermercado. Entonces no sé si eso, si era cierto, o si pues de pronto era alguna interpretación equivocada que tenía mi contador al respecto de la norma, por ejemplo. Entonces es eso, no las donaciones las usan para bajar impuestos, pero no representan responsabilidad social, por ejemplo. ¿Hay alguien de acá de la clase que estudie contaduría? ¿Ninguno? Bueno, listo, entonces nos quedan debiendo la interpretación de esa parte. Señores, muchas gracias. Hemos terminado la clase. Que tengan un excelente descanso y nos vemos dentro de 8 días.